Bueno, continúo con el vídeo, con una segunda parte de este vídeo. Lo que veíamos que coincidía tanto en corriente continua como en corriente alterna, por supuesto, es que se cumple la ley de Ohm. Bien, en el primer caso, en corriente continua, lo tenemos a la izquierda, dividimos números y la resistencia es el resultado de dividir el valor de la V entre el valor de la I. En corriente alterna ya no vamos a llamar R, no vamos a llamarlo resistencia, vamos a llamarlo Z, impedancia. Y es el resultado de dividir una onda entre otra, la onda de voltaje entre la onda de intensidad. ¿Vale? Decimos que a la R en corriente continua lo llamamos resistencia y a la Z en corriente alterna lo llamamos impedancia. En corriente continua no puede haber impedancia porque al ser la frecuencia cero, como veremos más adelante, la frecuencia cero hace que los condensadores y las bobinas queden, entre comillas, anulados. Aunque se anulan, el condensador se anula de una forma diferente a como se anula el efecto de la bobina, pero al final no afectan a la oposición de corriente. Eso lo dejo para un vídeo más adelante porque es un poco más complejo. ¿Qué hace que la impedancia sea distinta de la resistencia? Pues lo que marca la diferencia es que, además de ser corriente alterna, es decir, que la señal tenga cierta frecuencia, en el circuito haya condensadores y bobinas. Si en el circuito solo hay resistencias, entonces Z puede ser exactamente igual a R. Estaríamos hablando de un circuito resistivo puro. Y ahí no hay ningún problema porque no hay desfase ninguno entre la onda de tensión y la onda de corriente, ¿vale? En ese caso sí que podríamos decir Z igual a R. ¿Y cómo es de distinta? O sea, ¿cómo es de distinta la impedancia respecto a la resistencia? Porque aquí entra otro concepto nuevo que es el de reactancia, ¿vale? Tendría que deciros, aquí por aclarar, que la Z es igual a la R más la X. Es decir, aquí tenemos una impedancia que tiene dos componentes, la R que ya conocíamos y algo nuevo que es la X, la reactancia. Esta X solo existe cuando en el circuito hay condensadores y o bobinas. ¿Qué es eso? ¿Qué es la X? ¿Qué es la reactancia? La reactancia es la oposición al paso de la corriente que generan exclusivamente las bobinas y los condensadores. Ahí no interfiere para nada la resistencia. Es un efecto exclusivo de las bobinas y de los condensadores y que solo se produce en alterna. Pero, ¿dónde se complica realmente la cosa? Pues se complica en que no basta con hacer una suma directa como os he puesto aquí, R más X. Esto no es válido. No se pueden sumar así. ¿Por qué? Porque X tiene una naturaleza diferente. La única manera de sumarlas es sumarlas vectorialmente. Se suman vectorialmente. Digamos que los efectos tienen direcciones diferentes. A ver si os lo puedo aclarar. ¿Eso cómo es? Pues vamos a verlo en la siguiente página. Mirad. Por simplificar un poco la cuestión, para que se entienda mejor. Los ohmios de las resistencias los vamos a representar siempre en horizontal. ¿Veis este vector? Con un origen, un ángulo determinado, en este caso el ángulo es 0 grados, está en horizontal, y un módulo. Esta anchura, esta longitud, mejor dicho, representa la cantidad de ohmios que hay ahí. Si dibujáramos un vector más grande, el valor de ohmios subiría, ¿no? Si representáramos, por ejemplo, 25 ohmios, tendríamos que representar un vector proporcionalmente más grande. Pero, como son ohmios resistivos, siempre irían en horizontal. ¿Vale? Aquí digo, cuanto más largo el módulo del vector, mayor valor tiene la resistencia equivalente del circuito. Bueno, pues las bobinas y los condensadores también tienen ohmios, pero son ohmios reactivos, tienen otra naturaleza. Entonces estas las vamos a representar en vertical, formando 90 grados con respecto
a la resistencia. O sea, si la resistencia la representamos así, la reactancia, o sea, los ohmios de los condensadores y de las bobinas, irán en esta dirección. Bueno, si la flecha mira hacia arriba, es una reactancia provocada por una bobina, XL. La reactancia provocada por los condensadores es de la misma dirección pero de sentido contrario, es negativa, por lo tanto resta. La XUC siempre iría dibujada con la flecha para abajo, ¿vale? Y la XL y la XC son contrarias, pero las dos son verticales, una mira hacia arriba y la otra mira hacia abajo. Es lo que os explico aquí, ¿vale? Los ohmios de las bobinas y de los condensadores se representan formando 90 grados con respecto a la resistencia, es decir, irán en vertical, mirando hacia arriba si provienen de bobinas, mirando hacia abajo si provienen de condensadores. Bueno, al resultado de todo esto, la XL menos la XC se le llama reactancia y se le conoce siempre por la letra X mayúscula. Entonces ahora tenemos que componer. ¿Cómo es la impedancia entonces? Pues la impedancia es la suma de los efectos de por un lado las resistencias y por el otro lado las reactancias. Esta es la parte de las resistencias y esta es la parte de las reactancias. Fijaros que ahora la he representado de otra manera. La he representado como número imaginario. Esta J es lo que hace que el vector de la reactancia sea de 90 grados, tenga una dirección de 90 grados. ¿Vale? Componente imaginaria a 90 grados. Pero al final es una suma de vectores. Componente real la R, componente imaginaria la X. ¿Y qué es la Z? La Z se obtiene por suma vectorial de R más JX. O sea, así. ¿Vale? Z sería la impedancia, es decir, toda la oposición a la corriente. Toda la oposición a la corriente. La Z se puede calcular como tensión dividida por intensidad, ley de Ohm. La R es la suma de los efectos producidos por las resistencias del circuito. La X es la suma de los efectos producidos por los condensadores y por las bobinas, que no lo tengo aquí apuntado, y bobinas. Qué difícil es escribir así. Mientras. ¿Vale? Y representándolo gráficamente tenemos esto. Decimos que la R se representa en horizontal, donde termina la R representamos verticalmente la X, y uniendo el origen, es decir, este punto, el inicio de la R con el final de la X, tenemos la Z. Es la suma de vectores, de R más X, vectorialmente. A esto se le llama triángulo de impedancia. Aquí tenemos las tres, la impedancia y sus dos componentes. Las tres partes. Bueno, pues hay una cosita aquí en medio, que es el ángulo phi. Ese es el famoso ángulo phi que después nos va a dar el factor de potencia. Pero eso para otro capítulo. ¿De acuerdo? Z, impedancia total del circuito. R, componente real, resistencias. X, componente imaginaria, debido a bobinas y condensadores. Ah, una cuestión. ¿Podemos tener una X negativa? Sí, podemos tener una X negativa. Si predominan los condensadores, imaginaros que el efecto de los condensadores es superior al efecto de las bobinas. Bueno, no pasa nada. La R siempre va a estar horizontal, así. Y ahora, la X, que será una X... Perdón, que se me va. La X, que será una XUC, es negativa. Entonces, esto es R. Siempre formando 0 grados. Entonces ahora la Z, fijaros, la Z es así. Y el phi es un phi negativo. Es menor que 0. No pasa nada, esto puede pasar. Es raro, pero puede pasar. ¿De acuerdo? Sigue siendo un triángulo de impedancias. Así que R, siempre horizontal. Reactancia, siempre vertical. Y la Z va en un ángulo o en otro. Puede variar, depende. Si el efecto de la X es mayor que el de la R, el ángulo será mayor. Voy a hacer un dibujito, por ejemplo. Imaginaros que tenemos una R pequeñita, en horizontal, y en cambio tenemos una X muy grande. Una reactancia muy grande. Entonces, fijaros,
esto es R. Uy, qué mal me arreglo para... Esto es X. Y Z ahora... Uy, que se me va. Z ahora... Lo tenemos aquí. Y el phi, lógicamente, es mucho mayor. ¿Vale? Pero sigue siendo un triángulo de impedancias. Esto, insisto, solo en alterna. En corriente continua, la X vale 0. No existe X0. Por eso, al hacerse la X0, Z es igual a R en continua siempre. En continua. Y en continua cuando ya ha terminado el transitorio, ¿eh? O sea, cuando ya los condensadores y las bobinas han terminado de cargar. Pero bueno, eso ya es un asunto más complicado que intentaré explicaros un poco más adelante. Saludos, colegas. Hasta luego.